para mover una carga eléctrica, ¿sí? De un coulomb dentro de un campo eléctrico. ¿Listo? Las unidades, por supuesto, que están aquí, en este lado, corresponden a un coulomb, perdón, un watt, un joule, porque es en trabajo, perdón. Un joule dividido entre un coulomb, y esto nos da un volt. ¿Listo? Eso como para tener algunas referencias en las unidades y algunas ideas con respecto a la diferencia de potencial. Y de la potencia eléctrica, no sé, de pronto sí, de pronto no alcanzamos a llegar, no recuerdo muy bien. Dijimos, entre otras cosas, esta definición. La definición de potencia eléctrica, de potencia instantánea, es tensión por corriente, ¿sí? V por I. Entonces, para cualquier elemento la potencia va a ser calculada a través de este producto de tensión por corriente, y pues como sabemos que la tensión tiene una polaridad, ¿sí? Habíamos hablado de que tiene un más y un menos como diferencia de potencial, y la corriente se le define una dirección. Entonces hablamos de dos convenciones, una convención activa y una convención pasiva, para entender la potencia que consume o que genera un elemento. Entonces, la más popular es la convención pasiva, en donde calculamos la potencia absorbida por un elemento de circuito, y siempre lo vamos a hacer a través de esta figura que aparece aquí en el gráfico A, donde tomamos la polaridad de la tensión de esta manera, ¿sí? La tensión entre más y menos, y la corriente que entra al elemento por ese terminal positivo. Entonces recordemos que en este caso vamos a hablar de elementos con dos terminales, uno por cada lado, y a ese elemento le asociamos dos factores: la tensión con una polaridad, un más y un menos, donde asumimos que el valor del más corresponde a una diferencia de potencial de un valor B con respecto al terminal donde está el menos, y la corriente, que tiene una dirección, entonces la vamos a asumir como la corriente que ingresa al elemento por este terminal positivo. Entonces, si por ejemplo yo les hablara aquí de que la corriente que está ingresando, este valor de I, corresponde a 1 amper, y este voltaje son 3 voltios o 3 volts, podríamos hablar de una potencia absorbida de 1 amper por 3 volts, que me respondería a 3 watts o 3 watts. ¿Listo? Entonces, esa es cuando hablamos de potencia absorbida. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de potencia absorbida. Y podríamos de pronto hacer un par de ejemplos más. Vamos a borrar esto por acá. Sí, entonces en general vamos a pensar en un elemento de circuito de esta forma. ¿Sí? Un par de terminales que nos van a dar una tensión y una corriente. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo les digo, por ejemplo, que esa tensión es de 5 voltios o de 5 volts, y la corriente tal como la definí, es decir, la que está ingresando aquí por el terminal positivo, corresponde a una corriente de menos
2 amperes. ¿Qué me pueden decir aquí de la potencia? Que es igual a menos a 10. ¿A 10 o a menos 10? A menos 10. Ok, aquí vamos a hablar de potencia absorbida, ¿cierto? Bueno, vamos a poner Watts. aquí. Voy a ponerla así para que... Sí, correcto, en watts. ¿Cierto? Pero ¿qué significa este menos 10 si estamos hablando de potencia absorbida? Sería lo contrario, potencia generada, ¿no? Exacto. Entonces, siempre que utilicemos esta convención de potencia absorbida y obtengamos un valor negativo, quiere decir que el elemento realmente está generando. Entonces, en este caso, genera una potencia de 10 watts. En este caso, podría ser, por ejemplo, sin saber qué más hay después de los terminales del circuito, podríamos hablar de, no sé, una fuente o una batería que está alimentando el circuito y por lo tanto realmente la corriente ¿sí? Iría en este sentido realmente. ¿Sí? La tensión sería tal cual aquí como está, digamos, una batería o una fuente de 5 volts y la corriente que está generando de 2 amperes positivos. Entonces por eso aquí voy a ponerle I sub 2 para marcar la diferencia. Sería de 2 amperios. ¿Sí? Aquí vemos que independientemente de cómo yo defina la corriente, siempre debemos respetar ese flujo de la corriente, ¿sí? Entonces, como yo la definí aquí entrando, el valor era negativo, ahora al tomarla en sentido contrario, debo cambiarle el signo y poner un signo positivo. ¿Listo? Esta convención de potencia absorbida o convención pasiva es la que seguramente vamos a estar utilizando. Pero también es posible utilizar una convención ya activa donde calculemos la potencia generada. ¿Sí? Entonces, si vamos a calcular la potencia generada, voy a hacerlo acá, vamos a tener de pronto el mismo elemento, con los mismos valores, solo que la corriente que vamos a analizar es la que sale del elemento. ¿Sí? Esto tiene bastante lógica. Si yo voy a calcular una potencia absorbida, pues necesito saber cuál es la corriente que consume. Y si necesito calcular una potencia generada, necesito ver cuál es la corriente que genera o la que sale de ese terminal positivo que es nuestra referencia. Siempre vamos a tener como referencia ese terminal positivo de la tensión y la potencia, fíjense que nos daría el mismo cálculo, pero con un signo diferente, 10 watts. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con la diferencia entre potencia generada y potencia absorbida? Profe, qué pena, ¿podría otra vez explicar lo de la potencia generada? Es que yo la verdad sí no entendí muy bien. Listo. Entonces, tenemos dos posibilidades. En ambos casos tenemos el mismo elemento, en ambos casos tenemos como referencia la tensión, ¿sí? Pero para calcular la potencia generada necesitamos verificar cuál es el valor de la corriente que sale del elemento. Y cuando hablamos de la corriente que sale del elemento, tenemos como referencia nuestro signo positivo de la tensión. Entonces, aquí básicamente la diferencia en el cálculo es la dirección en la que tomamos nosotros la corriente, ¿sí? En este caso, si tomamos los mismos valores, la tensión sería de 5 voltios, la corriente, fíjense que acá la corriente I, que era en negro, valía menos 2 amperios. Ahora, al tomarla en sentido contrario, ¿sí? Entonces, si el río va hacia allá, hacia acá con signo menos 2, el río va hacia afuera con signo positivo, va a 2 amperios. ¿Sí? Entonces es básicamente esa la gran diferencia, mirar la corriente para saber si estamos calculando potencia absorbida
o potencia generada. Listo, profe. Gracias. ¿Sí? Siempre nos vamos a fijar en eso, en la flecha de la corriente, digamos, en relación con el signo positivo de la tensión. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Profe, yo me quedé con una duda, ¿Sí? porque digamos en la parte donde dice, el cálculo de arriba, donde nos da negativo, es el cálculo de potencia absorbida. ¿Correcto? Me quedé perdido porque entonces ponemos que genera. Porque nos da negativa. Genera 10 watts. ¿Sí? Como estamos haciendo un cálculo de potencia absorbida y nos da un valor negativo, decimos que en realidad está generando 10 watts. Listo. Gracias. ¿Listo? Es como si a mí me dijeran, no sé, yo gano o me acabo de ganar menos 10.000 pesos. Realmente lo que hago es que perdí 10.000 pesos. Sí, es algo así. Es esa lógica. Listo, sí, señor. Bien. Con la energía, es otro de los conceptos de los que hablamos cuando en la clase anterior dijimos que correspondía al producto de esa potencia que acabamos de revisar por tiempo. ¿Sí? Entonces, es básicamente la energía. La energía es eso, la potencia después de que un elemento está trabajando cierta cantidad de tiempo, y por eso el producto potencia por tiempo nos da el trabajo o energía correspondiente. Las unidades watts por segundo es igual a joule, pero también vimos algunas unidades prácticas como el watt por hora o el watt hora y el kilowatt hora, y todos yo creo que estamos familiarizados con esta unidad. Ya habíamos hablado de que esta es la forma en la que las empresas de energía cuantifican nuestro consumo. Sí, entonces, cuando ustedes revisan su recibo de energía y revisan la parte del consumo, seguramente van a encontrar un numerito asociado a un número de kilowatts hora consumidos en el mes y un precio por cada kilowatt hora. Y ese nos daría una de las componentes que nos cobran en el servicio de energía. Creo que habíamos hecho un ejercicio con una carga pequeñita, ¿sí? Y con un valor, digamos, estimado que seguramente estaba por debajo del valor real, pero que nos permitía, digamos, ese ejercicio de entender a grosso modo cómo funciona ese cobro de energía pues a través del kilowatt hora. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí habíamos estado hablando de elementos en general y hablamos de elementos que generan, elementos que consumen, ¿sí? Pero no hemos descrito ningún elemento. Entonces, aquí vamos a hablar, en primer lugar, de esos elementos que generan energía, y que pues podemos llamar como elementos activos dentro de un circuito, ¿sí? Entonces, estos elementos generan energía y en general vamos a, o los que conocemos más sencillos son las fuentes de tensión y las fuentes de corriente. Cuando hablamos de tensión y de corriente independientes, quiere decir que estas fuentes tienen un valor de acuerdo a lo que son. Entonces, las fuentes de tensión tienen un valor de tensión, las fuentes de corriente tienen un valor de corriente, y lo que hacen es justamente eso, entregarle a un sistema un valor de tensión o de corriente según sea el caso. Estos son algunos de los símbolos utilizados para esas fuentes de tensión y de corriente. Estas son las de tensión. Fíjense que aquí tenemos una fuente, pues un círculo con un más y un menos, que nos indica la polaridad de la tensión. Acá estas líneas nos representan una batería, pero también tenemos el signo más y menos, y en caso de que no aparezcan, asumimos esta línea más gruesa como el más, y esta línea más
más pequeña como el menos. Y aquí hay otra que tiene un simbolito aquí en el medio de esos dos signos de polaridad. ¿Qué significa ese simbolito? Que esta fuente está en corriente alterna. De hecho, con las fuentes de corriente, tenemos un valor de corriente. Puede ser simplemente el círculo con una flecha indicándonos la dirección de esa corriente, o si tenemos lo mismo, esta misma ondita que atraviesa la flecha, significa que es una fuente de corriente, pero de corriente alterna. ¿Listo? Estos elementos seguramente van a ser, así como ese ejemplo que acabamos de revisar de la potencia generada, nos van a dar una corriente que sale por el terminal positivo con respecto a la tensión, y por lo tanto vamos a estar siempre calculando potencias generadas, ¿sí? Entonces, aún cuando me pregunten de pronto cuál es la potencia absorbida de este elemento, vamos a tener un valor negativo, lo que quiere decir que realmente en la práctica estamos generando potencia o estamos generando energía. Estas fuentes, fíjense que tienen un valor, digamos, si estamos hablando de fuentes de tensión, decimos que tienen un valor de tensión, pero nunca hablamos de cuál es el valor de la corriente por esa fuente. Entonces realmente ese valor de corriente no depende de la fuente, depende de los demás elementos del sistema o de los demás elementos del circuito que estén conectados a los terminales de la respectiva fuente. Y lo mismo con las de corriente. La corriente está determinada, pero la tensión depende de todo el conjunto o de todo el sistema al que pertenezca la respectiva fuente. ¿Vale? ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Estas fuentes que aparecen acá son fuentes independientes porque el valor ya está determinado. De hecho, aquí tenemos BS, B, BS, y yo le acabo de poner estos nombres IS e IS. Pero también podemos tener otro tipo de fuentes que son fuentes, en este caso no son independientes, sino dependientes. Vamos a corregir acá. Dependientes o controladas, ¿sí? Y como tenemos fuentes de tensión y de corriente, pues vamos a combinarlas en ese sentido. Entonces, las fuentes de corriente controladas pueden estar controladas por una tensión o por una corriente, ¿sí? Y las fuentes de tensión pueden estar controladas también por una tensión o por una corriente. Su símbolo, fíjense que ya no es un círculo. Aquí las independientes estaban representadas a través de un círculo, pero en este caso las fuentes dependientes o controladas se representan con un rombo. Y su valor no es independiente como en el caso anterior, sino que dependen de otro elemento en otra parte del sistema. Es decir, por ejemplo, esta fuente A es una fuente de corriente, por eso aquí el símbolo de la flechita, y el valor es K por IX. K es una constante, y sub X es una corriente en otro lado, otra corriente, ¿sí? Es la corriente que está en otro lado del sistema o del circuito. Y esto pues es una constante, que en este caso es adimensional porque es una fuente de corriente controlada por corriente. Pero si tuviéramos una fuente de corriente controlada por tensión, entonces lo mismo, el valor de la fuente de corriente es G por B sub X, pero este B sub X es una tensión externa o que está en otro lado, otra tensión, en otro lado del circuito, ¿sí? Entonces aquí es muy importante reconocer que estas fuentes, digamos, no existen en la vida real, pero sí son una representación matemática muy importante de una gran cantidad de fenómenos. Y lo mismo con las fuentes de tensión. Las fuentes de tensión pueden estar controladas por
un valor de tensión que está en otro lado del sistema o en otro lado del circuito. Y las fuentes de tensión también pueden estar controlados por un valor de corriente en otro lado del circuito también. ¿Sí? Aquí, fíjense que volvemos a repetir la constante K. Esa constante K, tanto para tensión como para corriente, como estamos haciendo un paso de corriente a corriente y de tensión a tensión, es adimensional. Y las otras variables son G, que me está haciendo un paso de tensión a corriente. Entonces las unidades son amper sobre voltio. Y R, que me está haciendo un paso de corriente a tensión. Entonces las unidades son volt sobre amper. Vamos a mirar de pronto un ejemplo. Vamos a poner esto en blanco, ¿sí? Y voy a dibujar un par de elementos. Acá. Entonces aquí tenemos una fuente de tensión independiente. Aquí vamos a conectar un elemento de circuito. No voy a describir todavía de qué tipo. Aquí tenemos otro. ¿Sí? Estas líneas pues corresponden a las conexiones. Aquí sí tenemos una primera fuente controlada. En este caso es otra vez de tensión. Y aquí vamos a conectar otro elemento. Que tampoco le vamos a decir nada al respecto. Entonces digamos que aquí hay una tensión. En este elemento hay una tensión B sub 2 que es igual a 3 voltios. ¿Cierto? Y esta fuente corresponde a 5 B sub 2. Y acá tenemos cuál es el valor de este B sub X, por llamarlo de alguna manera. Entonces, este B sub X es el mismo valor de esta fuente de corriente, de esta fuente de tensión. Vamos a ponerlo aquí también, B sub X. Y cuando hablamos de fuente controlada, fíjense que este B sub 2 no está en este lado del circuito, sino que está por allá en otra parte. En este caso es conocido. Entonces nosotros podemos decir fácilmente que B sub X es igual a 5 B sub 2, que es igual a 5 por 3 volts. Y eso nos da 15 volts. ¿Listo? Si tenemos, digamos, el mismo circuito, acá, con elementos desconocidos, y ahora acá en vez de tener una fuente controlada, una fuente de tensión controlada, vamos a tener una fuente de corriente controlada, pero si mantenemos los mismos valores, entonces aquí vamos a tener otra vez B sub 2 igual a 3 voltios con esta polaridad, y esto ya no va a ser B sub X sino I sub X, pero si el valor sigue siendo el mismo, entonces ahora la que va a ser 5 veces B sub 2 es I sub X, 5. En este caso tenemos que recordar las unidades que serían amper sobre voltio por 3 volts para obtener 15 amperios. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Esas fuentes controladas simplemente nos toman el valor
de una tensión o de una corriente en cualquier parte del circuito y la utilizan en donde está la fuente a través de una constante que nos permite hacer una transformación, si bien sea a una fuente de tensión también o una fuente de corriente. No sé si hay alguna duda con respecto a este tipo de fuentes. Profe, aunque no se nos especifique cuál está haciendo, por ejemplo, en este caso la última, la de la corriente, ¿por qué está siendo controlada o dependiente? Solamente tenemos que mirar el circuito para saber cuál es la otra fuente y esa es de la que depende. Sí, a nosotros simplemente nos van a decir, esta fuente es una fuente, bueno, aquí de tensión y aquí de corriente, y está controlada por esta tensión que está aquí en este elemento del circuito, no más. Entonces, por ahora, para nuestro interés, lo importante es saber analizarlas, ¿sí? Saber que esta tensión, en este caso, de este elemento, se refleja en esta fuente a través de este multiplicador 5 como una corriente, ¿sí? Entonces, si aquí cambia la tensión y se vuelve 1 volt, entonces aquí también va a cambiar la corriente y se va a volver 5 por 1 volt, 5 amperios, ¿sí? No, Profe, ok. ¿podría pasar a la diapositiva anterior para copiar algo? Por favor. Sí, señor. Profesor, una Listo, pregunta. profe. Gracias. Sí, claro. Si tenemos otra fuente, ¿dependerá entonces de la suma de ambas fuentes o puede seguir dependiendo de solo una fuente? Por lo general, cada fuente controlada depende de un solo valor, ¿sí? Entonces, si digamos yo agregara por acá, voy a ponerla de pronto en este color amarillo. Bueno, amarillo no, vamos a poner un color de pronto que resalte un poquito. Si yo pongo por acá, uy, está muy grueso. Una fuente acá, voy a poner una fuente de corriente, voy a poner aquí un elemento. Listo, entonces aquí me va a decir, por ejemplo, 10 y voy a ponerla también controlada por corriente. Y sub 1. Y voy a poner ahí sub 1 aquí. Sí, entonces, cada fuente tiene su respectivo parámetro de control. No, nos la vamos a tratar como fuentes independientes, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el valor del parámetro de control. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta o no. Sí, sí, señor. Profe, ¿Sí? entonces esa fuente dependiente de 5 B sub 2 también puede ser la que controla la nueva que usted acaba de colocar. De cierta manera sí. Me pueden decir, por ejemplo, que esto ya no sea 10 y sub 1, sino, si está en el mínimo, sí, 10b sub x. Entonces, como es 10b sub x, en este caso sería 10b sub x es 5b sub 2, y yo lo podría expresar como 50b sub 2. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Esto pues son simplemente manipulaciones matemáticas para representar fenómenos de circuito que se pueden presentar, y a nosotros nos interesa es simplemente la forma en la que vamos a analizar. Más adelante, seguramente en otros cursos, o no sé si alcancemos a ver algo aquí, vamos a ver de pronto qué elementos nos pueden representar o los podemos representar a través de una fuente controlada. Les anticipo que por lo menos algunos transistores los podemos modelar bajo ciertas condiciones como este tipo de fuentes controladas. Pero bueno, por ahora creo que esto no es el alcance del curso, entonces simplemente nos vamos a centrar en cómo analizarlas y cómo utilizarlas en los diferentes contextos del problema. Por ahora, entendiendo la idea, vamos bien. Más adelante, cuando vayamos haciendo más ejercicios, vamos a ir soltándonos un poco con el tema bueno, vamos a ir entendiendo de una mejor manera a qué estamos haciendo referencia.
Esos elementos que acabamos de ver, perdón, eran elementos activos, ¿cierto? Eran elementos que consumían, perdón, que generaban potencia generalmente, y también existen otros elementos que lo que hacen es consumir energía, y son los denominados elementos pasivos. Los que vamos a ver en el curso van a ser resistores, inductores y capacitores, en los que podemos hacer una relación entre la tensión y la corriente. En el caso del resistor o de la resistencia, tenemos una tensión proporcional a la corriente. Del inductor, esa tensión es proporcional a la derivada de la corriente, y en el capacitor esa tensión es proporcional a la integral de la corriente. Por ahora nos vamos a centrar en estos primeros elementos, en las resistencias o en los resistores, y en esta relación de tensión proporcional a la corriente, que es la que nos lleva a esta primera ley fundamental que nos va a ser muy útil, o que es casi que la más básica en el análisis de circuitos, y es la ley de Ohm. La ley de Ohm me relaciona en un elemento de circuito esto, ¿sí? Este elemento de circuito donde tenemos una tensión y una corriente. Me relaciona la tensión y la corriente a través de un parámetro denominado resistencia, que lo representamos como una R, ¿sí? Entonces, aquí hay una manera de pronto didáctica de recordar cómo es esa relación. Entonces, si la tensión es proporcional a la corriente, cuando vamos a hacer el cálculo de tensión, tenemos que la tensión es resistencia por corriente. Si vamos a calcular la corriente, tenemos que es la tensión sobre la resistencia, y el parámetro de la resistencia es tensión sobre corriente. Las resistencias, ahora sí las vamos a empezar a representar por su símbolo más popular. Es básicamente algo así. Perdón por mis, digamos, por mi mal dibujo. Pero es un rizado acá que me representa un valor o una resistencia que tiene asociado un valor ¿en qué unidades? En ohms, como la misma ley, como el mismo nombre de la ley que estamos estudiando. Y para nuestro análisis, esta resistencia va a tener un comportamiento lineal. Es decir, vamos a tener acá otra vez, vamos a tener una relación lineal perfecta entre, si esto me permite girar, no me deja modificarla, entonces voy a hacer la pulso. Si hacemos una gráfica de tensión contra corriente, entonces aquí la tensión, aquí la corriente, esa resistencia lineal, la pendiente va a ser la resistencia, y el comportamiento pues va a ser para nosotros idealmente lineal, es decir, esta línea recta que nos representa que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Fíjense que estamos, bueno, aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero estamos pasando por el origen. Y es un comportamiento ideal el que nosotros vamos a estar analizando. En la práctica, las resistencias tienen este comportamiento ideal solamente dentro de un rango de tensión y de corriente, ¿sí? Pero para nosotros, por ahora, vamos a asumir que este comportamiento lineal se produce en, o a lo largo, mejor, de cualquier rango de tensión y de corriente. Acá, pues, vemos un poquito más didáctico a qué nos referimos con la ley de Ohm. Entonces, la tensión es esa fuerza que empuja la carga, ¿sí? Pero la resistencia
a través de la ley de Ohm es la fuerza que se opone a ese tránsito de la carga. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos finalmente como esa representación un poquito gráfica y didáctica de esa ley de Ohm. Entonces, nosotros podemos tener un circuito, ya podemos hablar de una representación o algo así, ya conocemos las fuentes y ya conocemos las resistencias, ¿cierto? Aquí vamos a tener, por ejemplo, una fuente de tensión, vamos a ponerle de pronto 10 volts. Aquí vamos a poner esta resistencia de 5 ohms. Y ya podremos hacer una primera estimación de qué corriente fluye por ahí, ¿cierto? Entonces, si utilizamos la ley de Ohm, sabemos que B es igual a R por I, o podemos utilizar directamente I es igual a B sobre R. Si hacemos esa división, vamos a tener 10 volts dividido entre 5 ohms, y las unidades coinciden con amperes, entonces vamos a tener una corriente de 2 amperios. Bien. Ya con estos valores de tensión, de corriente y de resistencia, podemos hacer diferentes cálculos también, como la potencia. Por ejemplo, podemos calcular la potencia con la potencia de la resistencia, la potencia absorbida. Si esta tensión es acá, entonces la tensión va a tener aquí los mismos 10 volts. B por I, facilito. B es 10, I es 2, entonces vamos a tener 20 watts. Pero también podemos calcular esa potencia, esa resistencia, antes de calcular la corriente, ¿sí? Entonces, si tenemos la tensión y sabemos que la corriente es B sobre R, por la ley de Ohm, podemos representar la potencia consumida por una resistencia en esta forma. B al cuadrado sobre R, y eso nos dará 10 al cuadrado sobre 5. ¿Sí? ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. Y 100 sobre 5, 20 watts. Pero también podemos calcular la potencia de esa resistencia en función de la corriente. Entonces aquí, en vez de reemplazar la corriente por la ley de Ohm, vamos a utilizar la ley de Ohm para reemplazar la tensión, ¿sí? Y eso nos queda I al cuadrado por R. Ya con ese valor de I es 2, entonces 2 al cuadrado por R, que es 5, vamos a tener 5 por 4, 20 watts, y cualquiera de las tres expresiones, B por I, B al cuadrado sobre R, o I al cuadrado sobre R, nos tienen que dar la misma respuesta, porque son equivalentes y nos permiten hacer análisis sin necesidad de hacer cálculos o solamente con dos parámetros conocidos. Es decir, con las resistencias nosotros podemos tener 4 parámetros: la tensión, la corriente, la resistencia y la potencia. Conociendo dos de ellos, podemos conocer rápidamente, podemos conocer fácilmente los otros dos a través de manipulaciones de cálculos como utilizando la ley de Ohm y utilizando esta forma de calcular la potencia. ¿Listo? Entonces, esta ley de Ohm, recuerden, simplemente es esa relación lineal entre la resistencia, perdón, entre la tensión y la corriente cuando estamos hablando de una resistencia.
Aquí. Esto no me lo deja borrar. Ahora sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que tenemos una resistencia que tiene 560 ohms. ¿Cierto? Y una corriente que fluye por esa resistencia de 42.4 miliamperes. Entonces, con esos dos valores, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular cuál es el voltaje, cuál es la tensión y cuál es la potencia. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular el voltaje? Pues, profe, ahí no sería más recomendable primero pasar esos miliamperios a amperios para que quede como con las unidades que son, o no hay problema si se trabaja con miliamperios. Se puede trabajar de las dos formas, pero está bien. Entonces vamos a hacerlo justamente de las dos formas. Vamos a pasar esa corriente a amperios. Entonces, este valor, o ¿cuál sería el valor en amperios de esta corriente? 0.424, ¿no? 0. Correcto. Sí, ¿Sí? Entonces recuerden que mili es 10 a la menos 3, ¿cierto? Que es equivalente a dividir entre 1000 y eso nos daría un resultado de 0.0424 amperes. Ahora sí podemos calcular la tensión. ¿Cómo calcularíamos esa tensión? Resistencia por intensidad. Correcto, utilizando la ley de Ohm, resistencia por intensidad. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 560 por 0.0424 y yo tengo por aquí el resultado, es 23.74. 23.74 volts, ¿cierto? Vamos a hacerlo rápidamente otra vez, pero sin hacer la conversión a amperes. Entonces yo tendría 560 ohms, allí arriba no puse las unidades, 42.4 miliamperes. Esto pues digamos no es tan recomendable, pero uno podría hacer ese producto y tendríamos algo así como 23.740 milivolts, ¿sí? Que sería el resultado de multiplicar 560 por 42,4, ese sería el número, pero acá como tengo miliamperes, entonces recuerden, ohms por amperes me da volts, pero este mili tengo que ponerlo en algún lado. Y 23.740 milivolts corresponden a 23, vamos a ponerle aquí comas mejor, 74 volts, que es el mismo resultado de aquí arriba. ¿Listo? Entonces esto pues más con el manejo de unidades, de ahí ya depende de la forma en la que ustedes se sientan más cómodos para trabajar. Pero aquí lo clave es esto. Estamos utilizando la ley de Ohm para hacer cálculos entre resistencia e intensidad de corriente y llegar a la tensión o diferencia de potencia. Bien, lo otro que nos piden es la potencia. ¿Cómo podemos calcular esa potencia? Con el voltio al cuadrado sobre la resistencia. Sí, es una forma, entonces podemos hacer el voltaje o la tensión al cuadrado sobre la resistencia que es de 560. Y esto es B al cuadrado sobre R. También lo podemos calcular con la corriente al cuadrado, que es 0.0424 por la resistencia. ¿Sí? Esto es I al cuadrado por R.
Y también podemos hacer el cálculo de B por I, que sería 23,74 por 0.0424. Esto es B por I. Y en los tres casos, nos tienen que dar valores similares. Entonces, no sé si alguien me puede colaborar con la operación. 1.006. 1.006 acá. Bueno, ¿Este? sí, sí, así es. El todo yo ya lo comparé con todas. ¿En todas da exactamente lo mismo? Sí, señor. Ok. Entonces, 1.006. ¿Qué pasa si aquí uno hubiera dado 1.005, por ejemplo? Digamos, no sé si da o no da, pero ¿qué pasa si Sería hubiera el dado? margen de error muy mínimo. Exacto. Fíjense que seguramente, bueno, no sé si este valor de 23.74 es exacto o haya más decimales aquí a la derecha. Pero nosotros podríamos incluso haber truncado ese 4 y dejar 23.7 y eso nos habría afectado el cálculo, pero dentro de un margen de error pequeño. ¿Sí? Entonces ahí está como esa salvedad. Entonces vamos a dejarlo en 1.006, que sería correspondiente a la potencia a través de ¿qué? A través de esta expresión de B por I. Digamos, estos valores de resistencia, ¿sí? Nosotros los estamos representando a través de símbolos. Algo muy importante a tener en cuenta es que estas conexiones que nosotros estamos haciendo entre circuitos, entre elementos de circuito, las estamos asumiendo como conducciones o conexiones, mejor, perfectas. Pero en la práctica, ellas también introducen un valor de resistencia asociado pues al tipo de material. ¿Sí? Entonces voy a poner acá un concepto que también es importante. Y es la resistencia a través de, por ejemplo, un alambre. Si esto me dejara borrar. Bien. Entonces, esos alambres conductores que tienen más o menos esta estructura, nosotros hemos asumido o asumimos que su resistencia es igual a 0, ¿sí? Entonces no tiene ningún valor de resistencia. Pero en la práctica, sí tienen un efecto que de pronto es insignificante e inapreciable en circuitos básicos, pero que es bueno tener en cuenta. Y es que la resistencia en un alambre como esos depende de un parámetro que se denomina resistividad y que está asociado a cada material, depende de la longitud, ¿sí? Entonces de la longitud de ese alambre, entre más largo pues va a haber una mayor resistencia y dividido entre el área de la sección transversal, es decir, el área de este círculo, longitud y área de la sección transversal. ¿Cierto? Entonces, esos elementos o esos cables también tienen un efecto no ideal de un valor de resistencia. Y por supuesto, pues la idea sería evitar digamos, esa no idealidad
Para nosotros, en la mayoría de casos vamos a asumir esa resistencia como 0, porque en la práctica su efecto es muy mínimo para los circuitos que vamos a estar analizando, pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que esto existe, esta resistencia a través de esos elementos o de esos alambres conductores existe y depende del material. Los materiales conductores utilizados usualmente son de cobre, ¿sí? Y la resistividad del cobre corresponde a 1.72 por 10 a la menos 8 ohms multiplicado por metro. ¿Sí? Entonces, fíjense que de todas maneras son valores muy pequeñitos. Simplemente para eliminar este 10 a la menos 8 y que tenga un peso significativo, pues necesitaríamos un alambre de, digamos, de una longitud de unos 1000 kilómetros y de un grosor lo suficientemente ancho, más o menos de 1 metro de área, 1 metro cuadrado, para que esta resistencia pueda tener valores cercanos a 1 ohm, ¿sí? Entonces, por eso nosotros los despreciamos, por eso asumimos que esa resistencia es de 0. Pero en la práctica existen digamos, esas pérdidas, y en la medida en la que nosotros tengamos en cuenta que no todos los materiales tienen estos parámetros de conducción, va a ser importante tenerlos en cuenta. ¿Listo? Esto es simplemente como por cultura general, no, pues sí, por conocerlo. De todas maneras, vamos a asumir siempre, en este caso, que nuestros alambres conductores tienen una resistencia de 0. Eso lo hago, o lo presento, para presentar también estos dos conceptos importantes, que son el de cortocircuito y circuito abierto. ¿Sí? Entonces, son dos extremos de los valores de las resistencias. Una resistencia en 0 y una resistencia en infinito tienen efectos, pues, importantes en los circuitos eléctricos. Entonces, si volvemos aquí a esta mini gráfica que hicimos por acá, una resistencia en 0 correspondería a algo así, ¿sí? Y una resistencia infinita correspondería a algo así. Son cosas que se salen un poco de el análisis lineal, entonces hay que estudiarlos de forma particular. Un cortocircuito es cuando el elemento o la conexión entre dos terminales da como resultado una resistencia eléctrica de 0. Sí, en este caso, digamos, si tenemos, vamos a ponerlo por acá pequeñito, este elemento con una tensión y una corriente. Y si decimos que, bueno, vamos a ponerlo mejor aquí arriba. Esta R, esto tiene una tensión y por aquí también fluye una corriente, ¿cierto? Si ese valor de R es 0, realmente lo que tendríamos es algo así. ¿Sí? Recuerden que dijimos que nuestro alambre conductor va a representar una resistencia de 0. Entonces, si esta resistencia es 0, si tenemos todo esto conectado, nuestra tensión será 0 y la corriente puede tomar en general cualquier valor. ¿Sí? ¿Recuerdan? Acá. Esto es, bueno, de hecho tendría que ser sobre el eje de la corriente.
Entonces, la tensión va a tener un valor 0 y la corriente puede tomar cualquier valor, ¿sí? Eso es lo que corresponde a ese cortocircuito. En la práctica, la corriente va a tener una limitación, ¿sí? Va a llegar a un valor máximo y por la física del material, pues el elemento o el alambre va a colapsar, pero en teoría esa corriente va a llegar a un valor infinito, va a crecer de forma significativa. Ahora, la posibilidad también es que tengamos una resistencia de un valor infinito. Eso significa que hay un circuito abierto, es decir, al haber un camino interrumpido, lo que se hace 0 es la corriente y la que puede tomar cualquier valor es la tensión. ¿Sí? Es la tensión, puede tomar cualquier valor. La corriente sí es la que se hace 0 y eso correspondería con este comportamiento. Eso correspondería a un circuito abierto. ¿De qué depende el valor que tome la tensión? Depende también de los otros elementos que hayan conectados al circuito. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo conectado aquí una fuente y en vez de conectarle una resistencia, le conecto o no le conecto nada, lo dejo como circuito abierto, la tensión que aparece acá es la misma tensión de la fuente. ¿Sí? Entonces, la tensión que aparece en un circuito abierto depende de los elementos del circuito, de los demás elementos del circuito, pero la corriente siempre será 0, porque aquí hay un salto que no me permite el flujo de cargas. Y por otro lado, el cortocircuito es simplemente una conexión directa utilizando un alambre conductor, que ya dijimos que idealmente tenía una resistencia 0, donde hay entre dos terminales digamos, los estamos pegando, por llamarlos de alguna manera. De hecho, aquí podemos ver, por ejemplo, que estas dos líneas las estamos cruzando y acá es donde se produce ese cortocircuito, porque son dos líneas diferentes. Aquí tenemos una fuente que es nuestro suministro de energía y estamos poniéndole una resistencia 0, lo que nos está haciendo disparar el valor de corriente y de allí viene el cortocircuito. ¿Claros los conceptos de cortocircuito y circuito abierto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bien. Un último concepto asociado a la resistencia que tendríamos que revisar tiene que ver con la conductancia. La conductancia es simplemente el valor inverso de esa resistencia. Entonces recordemos que la resistencia es lo que se opone, la fuerza con la que se opone un elemento al flujo de corriente. Entonces la conductancia es la capacidad que tiene ese elemento para conducir corriente eléctrica. Esto creo que está mal. 1 sobre las unidades pues sería 1. Ah, ok, es que es una I, perdón. Esto es una I y esto es una B. Que quiere decir que si la conductancia es el inverso de la resistencia, entonces aplicaríamos la ley de Ohm, digamos, de forma inversa, ¿sí? Si la resistencia es B sobre I, pues la conductancia será I sobre B. Las unidades son el Siemens, ¿sí? Un Siemens corresponde a un ampere sobre un volt, y probablemente en algunas referencias ustedes encuentren algo así como esto. Una letra omega al revés, que corresponde a un mho. Esto porque es pues tomando las
las letras en orden inverso de la unidad ohm, pero pues esta unidad ya está como en desuso y ha sido aceptado el Siemens como la unidad de la conductancia. ¿Listo? Vamos a hacer un último ejemplo aquí ya con este circuito donde tenemos una fuente de tensión, un valor de resistencia y vamos a calcular la corriente, la conductancia y la potencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué corriente vamos a calcular? Esta corriente que va aquí. A través, como es un solo lazo, ¿sí? Siguen, me estoy adelantando un poco, pero la idea es que ustedes vayan como teniendo esa idea. Este lazo o este hilo tiene la misma corriente. ¿Sí? Entonces, la misma corriente que entrega la fuente es la misma corriente que consume la resistencia. Entonces, vamos a calcular esa corriente ahí. ¿Cuál sería el valor de la corriente para esa resistencia? Tensión sobre resistencia. Señor, tensión sobre resistencia. ¿Cuál es el valor de la tensión? 9 volts. 9 volts. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Ahí sería 3000 ohmios para trabajarlo con las unidades que son, ¿sí, no? Correcto. Vamos a trabajarlo como 3000 ohms. ¿Y cuánto sería ese resultado? 9 sobre 3000. 3 por 10 a la menos 3 amperios. Exacto, sería 3 por 10 a la menos 3 amperios o 3 sobre 1000 3.000 amperes, ¿no? o, correcto, o 0.003 que corresponden a 3 miliamperios. Muy bien. Eso por el lado de la corriente. La conductancia es el inverso de la resistencia. Sería 1 sobre 3000 ohms, ¿cierto? ¿Cuál sería ese valor? Entonces, en Siemens. 3.33 periódico por 10 a la menos 4. Ok, Siemens. sí, 3.33 periódico por 10 a la menos 4 Siemens. O yo puedo poner 0.33 milisiemens o puedo utilizar 33.3 microsiemens. Si ven que estoy utilizando los múltiplos, en este caso los submúltiplos, para representar la misma cantidad. Por 10 a la menos 4, aquí en milisiemens y aquí en microsiemens. ¿Sí? Creo que no sería 33.3, sino 333. Bueno, voy a poner aquí 333.3 microsiemens. ¿Listo? Y la potencia es también fácil de calcular. Podemos hacerla directamente con la tensión y la corriente. O podemos hacerla con la tensión y la resistencia, o podemos hacerla con la corriente y la resistencia. En los tres casos nos tiene que dar el mismo valor, o por lo menos un valor cercano. Aunque no, en este caso con los números que tenemos nos tendría que dar el mismo valor. Entonces, ¿cuál sería ese valor de la potencia? 0.027 watts. ¿De dónde salió el cálculo? De la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Listo. Tensión al cuadrado sobre la resistencia. ¿Cuál es el valor de la tensión? 9 al cuadrado. Resistencia. 3000. Nueve al cuadrado es 87.
dividido en 3000. 81. 81, profe. Perdón, 81, sí, estaba pensando en 27, gracias. Y 81 dividido entre 3 es donde nos da ese 27 dividido entre 1000 voltios al cuadrado, que es 27 miliwatts o 0.027 watts, como lo queramos de pronto nosotros expresar. ¿Listo? ¿Claro el ejemplo o hay alguna duda? Claro, profe. Claro, profe. Listo, entonces, presentado eso, ya nosotros podemos retomar esa primera diapositiva que habíamos visto en la clase pasada, donde hablábamos de qué era un circuito eléctrico y habíamos dicho que es una interconexión de dispositivos electrónicos. Ya hemos visto las fuentes, ya hemos visto las resistencias, que son las que vamos a estar trabajando en esta primera parte, ¿sí? Entonces vamos a tener conexiones, diferentes conexiones, así como vemos en esta figura, entre resistencias y fuentes, y resolver un circuito corresponde a saber cuáles son los valores de tensión y de corriente en todos los elementos de ese circuito. ¿Listo? Entonces, en este caso, resolver este circuito correspondería a encontrar la corriente por esta fuente, que la tensión y la corriente en esta resistencia, la tensión y la corriente en las demás resistencias. ¿Listo? Eso correspondería a resolver un circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con tensión, corriente y resistencia podemos hacer el cálculo de la potencia. Pero bueno, para resolverlo, para encontrar esos valores de tensión y de corriente, vamos a necesitar aplicar otras dos leyes que, bueno, probablemente por tiempo no alcancemos a ver con mucho detalle hoy, pero que sí creo que vamos a alcanzar a mencionar. Y antes de ver esas leyes, es importante tener en cuenta algunos conceptos claves en esa conexión o esa topología de los circuitos o de las redes eléctricas. Y son tres conceptos fundamentales: una rama, un nodo y un lazo o una malla. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí un circuito como este, cada uno de estos elementos me representa una rama, ¿sí? Porque yo voy a tener un terminal, el elemento y otro terminal. Y a este elemento voy a tener asociado una tensión y una corriente. Y a esto es lo que yo voy a denominar una rama. Por otro lado, un nodo es la conexión entre dos o más ramas, es decir, entre dos o más elementos. Por ejemplo, acá, este punto de aquí me conecta a este elemento R1, a este elemento R4 y a este elemento R3. Entonces, esto de acá es un nodo. Pero este de aquí, de cierta manera, también es un nodo porque me conecta la fuente con la resistencia 1. Entonces, esto también lo puedo ver yo como un nodo, ¿sí? De acuerdo a esta definición donde hablamos del punto de conexión entre dos o más ramas. Y un lazo o malla es una trayectoria cerrada en un circuito. Entonces, es algo así como esto que yo acabo de trazar acá. Iniciamos en un nodo, puedo iniciar por ejemplo en este nodo 4, que me conecta la fuente con la resistencia por estos terminales. Le doy la vuelta a todo, voy pasando por varios nodos, ¿sí? Ustedes ven aquí el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3. Y vuelvo al nodo inicial, que es el nodo 4. Acá, digamos, es muy intuitivo porque este circuito es bastante sencillo, pero si nos vamos a este circuito donde ya vemos que hay que hay más elementos, podemos decir, si partimos de este nodo de acá,
sigo una trayectoria cerrada, voy a volver a llegar a este nodo de acá. ¿Listo? Y aquí, por este lado, también tengo una malla, e incluso, voy a volver a dibujar aquí rápidamente el circuito, aquí como con rapidez. Yo puedo trazar una malla desde este nodo, así, y en vez de meterme por la mitad, voy al extremo, y esto también correspondería a una malla o a un lazo. ¿Listo? Esos son los conceptos claves para poder entender las leyes que vamos a ver más adelante. Y otros dos conceptos claves también son dos conexiones básicas, que no son las únicas en las que podemos tener conectados dos elementos, pero que sí nos permiten un análisis importante. Y es la conexión de elementos en serie, y es cuando yo tengo dos elementos. Recuerden que los elementos tienen dos terminales. Y utilizo para cada elemento un terminal. Entonces aquí tengo una conexión. Y no hay bifurcaciones. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia aquí cuando decimos exclusivamente. Entonces este elemento 1 voy a ponerle, asumiendo que son resistencias, R1, R2. Y esta conexión por este nodo, que hace que fluya la misma corriente, me representa una conexión en serie. Algo así como esto. ¿Sí? Dos elementos consecutivos. Si nos retrocedemos un poco, acá tenemos esta fuente y esta resistencia conectadas en serie, porque solamente tenemos este nodo aquí que las conecta y no hay bifurcaciones. ¿Sí? Bifurcaciones sería, por ejemplo, aquí tenemos el mismo nodo este nodo que conecta estos dos elementos, pero al mismo tiempo conecta este otro elemento. Entonces, las corrientes que fluyen por aquí ya no son las mismas. Y por otro lado, este es la conexión en paralelo, cuando dos o más elementos comparten la conexión en ambos nodos. Esto es, cada elemento tiene sus dos terminales y estas dos terminales están conectadas entre sí de esta manera, R1 y R2. Volviendo aquí al meme, tenemos un asesino en serie, un asesino en paralelo, que quiere decir que acá lo que vamos a compartir es la misma tensión. Estas dos tipos de conexiones no son las únicas, como ya nos dimos cuenta en este circuito nada más de ejemplo. Hay otro tipo de conexiones, por ejemplo R3 y R4 sí podemos decir que están conectadas en paralelo, pero no podemos decir que R1 y R3 están conectadas en serie, ¿sí? Son diferentes conexiones. Y eso nos sirve para entender ¿Profe? las dos leyes que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Me puede volver un poquito a donde dice qué es un lazo para copiar la definición? Listo. Listo, gracias. Bien. Entonces, nos quedan esas definiciones aquí, digamos, para revisar obviamente en la clase siguiente, pero ya por lo menos quedamos con una idea de lo que es una conexión en serie o una conexión en paralelo, lo que es una rama, un nodo y un lazo, que nos van a servir para presentar estas dos leyes que están aquí. La ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de tensión de Kirchhoff, que nos van a permitir resolver circuitos que dijimos que correspondía a encontrar los valores de tensión y de corriente. ¿Listo? Bueno, aquí hay dos mensajes en el chat. Ok, hay una pregunta interesante, lástima que no me había dado cuenta. ¿Qué pasaría si en un circuito abierto
el voltaje es tan grande que ioniza el aire y el voltaje empieza a moverse por el aire. Bueno, el voltaje no se mueve la carga generando una corriente. Esos fenómenos de arco eléctrico no son de nuestro interés en el curso, son más del curso de teoría electromagnética, pero sí es probable, porque realmente, así como la definición de voltaje habla de campo eléctrico, cuando vimos por acá la definición, más atrás, esto. Aquí hablábamos de a favor o en contra de un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el que propicia justamente, de cierta manera, ese fenómeno que me comentan en la pregunta, y se genera ese flujo a un, digamos, de carga, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues efectivamente el aire no es el vacío, entonces de cierta manera va a llegar algún momento en el que termina por conducir la carga, a pesar de que no haya una conexión que nosotros veamos de pronto a través de un conector o algo así. ¿Listo? Entonces, eso como a grosso modo que sería lo que pasa, pero por supuesto, pues esto es más del interés del curso de teoría electromagnética. Bien, voy a detener la grabación. Profe, una pregunta.